Y después de 6 meses de estar cerrado, el Parlamento ecuatoriano vuelve a abrir sus puertas. Ya han sido instalados los nuevos legisladores electos en las elecciones del pasado las elecciones en realidad de agosto celebradas en Ecuador. Después el balotaje fue entre obviamente Noboa y Luisa González, pero ya estaban electos los miembros del Poder Legislativo. Un parlamento que tiene una composición diferente, obviamente con el correísmo que se mantiene como la principal fuerza, pero que aparece otros partidos con mayor representación. Ahí sobre todo creemos la fuerza política de Fernando Villavicencio, que terminó teniendo mucha participación. También, por supuesto, el movimiento que lidera el presidente electo Daniel Noboa, que también termina teniendo una participación importante, y también otros partidos como eran en su momento el Social Cristiano y otras fuerzas políticas que ya venían teniendo representación en el Parlamento anterior. Lo más importante que se va a resolver en esta sesión es quiénes son las nuevas autoridades, quién va a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Recordemos, Ecuador con un parlamento unicameral. De eso se trata lo que se discute en esta sesión inaugural, y allí, por supuesto, está nuestro compañero César García, así que vamos con él. César, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Está iniciando esta primera reunión de la nueva Asamblea Nacional. Ustedes en Latinoamérica recordarán que durante 6 meses el primer poder del Estado no había podido ejercer funciones luego del decreto de muerte cruzada ante la falta de gobernabilidad y en medio de un juicio político que enfrentaba el presidente Guillermo Lasso, que está atravesando por su última semana de gestión antes del periodo de transición en el cual Daniel Noboa asumirá el poder. Tú lo decías muy bien, la expectativa está alrededor de quiénes van a ser las nuevas autoridades de esta Asamblea Nacional conformada por 137 asambleístas aparentemente, y de momento, de lo que conversamos hace pocos minutos con quien está dirigiendo esta primera reunión, la asambleísta Pierina Correa, no habría sorpresas en cuanto a la conformación. Lo que se va a elegir el día de hoy es un presidente de la Asamblea, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente y también los 4 integrantes del Consejo de Administración Legislativa, además de un secretario general. El nombre más importante es Henry Kronfle, asambleísta del Partido Social Cristiano, sobre el cual ya se había trascendido un acuerdo por parte de la RC, la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, también del oficialismo, la Alianza ADN, y por supuesto también se contaría con los votos de algunas minorías parlamentarias, en el caso de el propio partido Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio. Para la primera vicepresidencia, el nombre que ha trascendido es el de la asambleísta Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana. En el caso de la segunda vicepresidencia hay una duda sobre quién podría ser el candidato. Sin embargo, se ha mencionado a Jonathan Parra del oficialismo de ADN para poder ocupar esto. En el caso de la conformación del CAL también hay varios nombres que se barajan. Esto es información extraoficial que se ha conocido hace pocos minutos aquí cuando hemos conversado con los distintos asambleístas. La asambleísta de Alianza de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, conformaría una de las vocalías en el CAL. También Jorge Acauturri del Partido Social Cristiano, y pues se ha mencionado que Alejandro Muñoz, un funcionario con alta experiencia en asesoría, sobre todo a varios exasambleístas del Partido Social Cristiano, podría ser el nuevo secretario. Importante recordar que la Revolución Ciudadana cuenta con un total de 51 asambleístas, lo cual la convierte en la primera minoría acá en la Asamblea. Para poder elegir nueva autoridad se requiere un mínimo de 70 votos o más. Eso es lo que esperaríamos se produzca en pocos minutos, cuando en este momento se está haciendo la emulación del proceso de votación digital, y
Otra de las novedades, contarte, Darío, es la ausencia del asambleísta Patricio Carrillo, quien fue elegido entre los más votados por el movimiento Construye, el cual cuenta con una inhabilitación luego de que a inicios de año se produjo un juicio político en su calidad de exministro del Interior que terminó censurándolo e inhabilitándolo por el tiempo de 2 años. Mayores cosas no podrían ocurrir, sorpresas, por primera vez parece que va a haber un consenso y todo gira en torno a la posibilidad de darle gobernabilidad a un presidente que tiene un poco menos de 1 año, 6 meses para poder gobernar, y entre los principales problemas que tienen los ecuatorianos, el tema de la seguridad y también la situación económica con una reforma tributaria que ya ha sido anunciada por el presidente electo Daniel Noboa, que el próximo 27 de noviembre estaría asumiendo el cargo. Te escucho, Darío, ¿tienes dudas? Sí, por supuesto, César. Una de las cuestiones que estaría bueno, y para pensar lo que va a ser el periodo corto que tiene Noboa por delante es, o sea, la coalición ADN o el partido ADN tiene una participación muy baja, una representación baja en este Congreso. ¿Ha podido construir en este tiempo alianzas que le permitan imaginar una mayoría con otros partidos, o eso todavía no está claro? Al momento está bastante claro, considerando cuáles son las líneas rojas. El partido oficialista, a través de la asambleísta más votada, hablamos de Valentina Centeno, ha señalado en varias oportunidades públicamente que se ha reunido tanto con el Partido Social Cristiano como con la Revolución Ciudadana para lograr una mayoría legislativa. También Pierina Correa en varias oportunidades ha dicho que están dispuestos a darle los votos que necesite el presidente para poder evacuar las leyes que sean de interés nacional. Sin embargo, hay algunas líneas rojas que se han planteado. Recuerda tú que antes de cocinarse este acuerdo legislativo fue el propio expresidente Rafael Correa quien, a través de su cuenta de X, señalaba que una de las pretensiones que tendría la RC era el enjuiciamiento de la actual fiscal general. Daniel Noboa ha dicho claramente, esto no va a ocurrir, esa es la línea roja sobre el accionar que no podrán cruzar. Los distintos partidos no apoyarían el enjuiciamiento de la fiscal general, pero aparentemente hay un consenso para poder darle viabilidad y gobernabilidad al joven presidente que, como te mencionaba, ha anunciado que por lo pronto introduciría una reforma tributaria, no ha dado las características de sobre qué estrategias giraría la misma, y también se necesita reformas a nivel del tema prioritario para los ecuatorianos, que es el tema de la seguridad, darle la posibilidad, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de poder actuar en operativos en el interior de las urbes, también trabajar en el tema del resguardo fronterizo. Son algunas de las temáticas que podría afrontar una reforma que presentaría el presidente en materia de seguridad, y al mismo tiempo ya ha anunciado que durante el primer trimestre de su gestión se estaría depositando acá en la Asamblea Nacional la consulta popular que él pretende el pueblo pueda acercarse a las urnas y pronunciarse sobre grandes temáticas, reformas jurídicas y también de seguridad que se requieren para poder optimizar este corto tiempo. O sea, la idea de Noboa es hacer en el corto plazo un plebiscito, un referéndum, una consulta popular similar de alguna manera a la que en su momento intentó Lasso, que como sabemos terminó en una derrota catastrófica para Lasso. En la sesión de instalación. Así es, Darío, con la parte anecdótica, que este mismo escenario que estamos viendo hoy lo había tenido el presidente Guillermo Lasso. También se habló de que había un acuerdo legislativo entre la RC y el Partido Social Cristiano para Lasso, que de entrada el nombre que hoy mismo se presenta para liderar nuevamente la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, fue descartado luego
de que en la votación no se logró en la primera sesión ese escenario. Ahí se rompió esa alianza y comenzó el proceso de dificultades de gobernabilidad que enfrentó el presidente Lasso. Ahora, Daniel Noboa, aparentemente aprendiendo de esa lección, ha tratado de trabajar esta alianza política que de momento se muestra sólida. No he escuchado voces críticas ni siquiera de la máxima oposición a la Revolución Ciudadana, que es el partido Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio, en donde ellos también han señalado: estamos dispuestos a conversar con quien sea, siempre y cuando las leyes sean en favor del pueblo ecuatoriano y en donde no se tope la estructura del Estado o no se asignen cargos a la Revolución Ciudadana en este gobierno, ni tampoco se dé paso a la impunidad, refiriéndose a la situación jurídica que pesa sobre el máximo líder de la Revolución Ciudadana. La situación jurídica que pesa sobre el máximo líder de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa. Bien, y respecto entonces de leyes concretas que estaría enviando al Parlamento Noboa luego de asumir, vos decís que lo primero sería justamente la reforma tributaria, esa sería la prioridad, incluso antes que normas en relación a la seguridad. Sí, en realidad el presidente ha anunciado al menos un paquete de unas 3 leyes de carácter económico urgente. La primera que ha dicho es el tema de la reforma tributaria. Muchos analistas saltaron al paso a criticar que esto implicaría mayor carga impositiva para el Ecuador. Sin embargo, el mandatario, sin dar mayores detalles, dijo que no se trataría de eso, sino más bien de dar incentivos tributarios, sobre todo al sector del comercio ecuatoriano. El presidente se ha reunido con los multilaterales. Hay que destacar, Darío, que acá en el Ecuador estamos con un déficit fiscal bastante complicado, lo cual en esta parte final del año va a comprometer incluso el pago a todo el sector público y el pago a los sobresueldos. De momento, en materia económica, la sería esa reforma tributaria. En materia de seguridad, también se ha anunciado la posibilidad de introducir, esto ha sido una recomendación incluso del gobierno saliente, una ley de movilidad. Recuerda tú, Darío, que en este momento se está viviendo una situación de incertidumbre en la frontera común con el Perú, cuando la presidenta Dina Boluarte ha señalado que las personas que tengan antecedentes penales y estén en situación de irregularidad migratoria tendrán que salir de su país. El Ecuador tiene una ley de movilidad bastante flexible en ese sentido y esto impide poder ejercer control sobre esos migrantes, esa ola de migrantes que utilizan al Ecuador como país, como segunda opción luego de la salida del Perú. Entonces se ha planteado la posibilidad también de una ley de movilidad. Vamos a ver cómo se va a desarrollar las distintas comisiones. Es muy importante decirte que una vez que el día de hoy se elijan a todas las autoridades, el próximo presidente de la Asamblea tiene la obligación en 48 horas de convocar a una nueva sesión, la cual se estaría desarrollando este próximo día domingo. Ahí se va a conformar las distintas comisiones que son cruciales. En el caso de la asambleísta Valentina Centeno, que es de mucha confianza de Daniel Noboa, se ha dicho que podría ocupar la Comisión de Régimen Económico, sacrificando incluso su posibilidad de ser vocal del Consejo de Administración Legislativa. Justamente por esto, porque las leyes que se van a introducir necesitan celeridad, un tratamiento rápido para poder ser evacuadas en el Pleno. César, contanos cómo sigue la jornada, qué está pasando ahora, están hablando y qué falta, digamos, y cuándo aproximadamente serían las votaciones para ya sí formalizar la elección de las nuevas autoridades. Bueno, en este instante vamos a pedirle a nuestro camarógrafo un poco que se panee para que vean ustedes cuál es el ambiente. Lo que se está tratando es de verificar la información. También se ha hecho
el balance de esto que ustedes ven. Cada asambleísta tiene la posibilidad en su curul de tener la argolla que le acredita como asambleísta y se activa el sistema electrónico de votación. Se hizo una primera prueba para ver si los 137 asambleístas están acreditados y está funcionando su respectivo ordenador, y en pocos minutos cómo iniciaría esta sesión sería ya con alguna persona que postule el nombre de Henry Kronfle, como te señalaba, el asambleísta del Partido Social Cristiano, y posteriormente saber si se logra conseguir esos 70 votos que de momento conocemos, de acuerdo a las conversaciones previas, se ha establecido. También Viviana Veloz, quien sería la joven asambleísta, recuerda tú, que lideró el proceso de juicio político. Claro. Es muy importante también recalcar que Pierina Correa ha señalado que hay una posibilidad, o al menos la Revolución Ciudadana pretende reactivar el juicio político que quedó pendiente en contra del presidente Guillermo Lasso, que estaba ya en segundo debate. Han dicho, si bien es cierto, no podemos destituirle a Lasso, lo que sí podríamos hacer es dejar un precedente sancionándolo o inhabilitándolo por 2 años políticamente. Esto es un dato que hay que considerar. La Revolución Ciudadana tiene objetivos directamente con quienes han sido sus adversarios políticos y quienes encabezaron el proceso de proscripción política que está viviendo en este momento. Te decía que de aquí entonces comenzaría la votación para elegir el próximo presidente. Esto se lo hace de forma rápida. Yo creo que alrededor de las 2, 3 de la tarde, hora local de acá al Ecuador, podríamos tener ya la confirmación del establecimiento de todas las autoridades acá en el seno de la Asamblea Nacional. Lo repetimos, presidente, 2 vicepresidentes, y posteriormente pasaríamos a la elección de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL, en donde se habla de que construye este movimiento naciente que en gran medida tuvo esta participación por el protagonismo que tuvo Fernando Villavicencio, pues pueda tener también con Ana Galarza la posibilidad de ser una de las integrantes en la vocalía de este Consejo de Administración Legislativa. 6 meses han pasado en el cual el primer poder del Estado no ha estado en funciones luego de que históricamente un presidente recurriera al decreto de muerte cruzada y disolviera la Asamblea Nacional. Vamos a ver cómo avanzan las cosas y si la polarización acá en el Ecuador logra superarse en favor de los grandes intereses nacionales, Darío. Clarísimo, César. Bueno, seguimos atentos obviamente toda la jornada allí contigo desde Quito. Si te parece, nos vamos a ir un corte escuchando parte del discurso que está produciéndose ahora en este momento en el Pleno de la Asamblea. De mujeres las que estaban presentes.